Esta semana ocurrió el histórico 15 de noviembre en Cuba, una nueva batalla perdida por la dictadura cubana, una de muchas que vendrán. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El régimen conoce que sin el uso de la fuerza puede perder el poder de la noche a la mañana, tipificando el crimen de lesa humanidad, cual aquella noche de los cristales rotos, la imagen de la batalla deshonrosa y chapuceramente perdida por el régimen castrocomunista de La Habana frente al Grupo Archipiélago, la Marcha Cívica por el Cambio, y específicamente contra una persona en solitario, el dramaturgo Junior García, aunque al final abdicó yéndose a España, le ha dado la vuelta al mundo. Por reiteración de los rasgos interrelacionados de los regímenes totalitarios, la ideología, el partido único, la policía terrorista, el monopolio de comunicaciones, de las armas y de la economía de dirección centralizada, la imagen prueba que lo que un día llamamos revolución cubana devino ramplona dictadura de la nueva clase. La fotografía del más reciente descalabro comunista no puede decirse que el último, porque ya las torpezas como desacreditar a la agencia F se producen con otras. Mostraron una ventana con una rosa blanca, tras ella Junior, con un cartel que dice "Me tienen bloqueado". Las imágenes de pogromo, del linchamiento político de sus adversarios, en lo que eufemísticamente el totalitarismo castrocomunista llama actos de repudio, esta vez sirvieron por efecto boomerang para que el régimen recibiera la repulsa universal cuando, valiéndose del odio, la manipulación y el uso y el abuso de todos los poderes del Estado, agredió a ciudadanos indefensos y, en el caso de Junior García, a un hombre solo. Así el gobierno mostró la fragilidad política del comunismo en Cuba y el inicio de su derrota este 14 de noviembre, sin importar la decisión del dramaturgo de salir de Cuba, que, caso, implica su credibilidad personal, no la de los convocados. De tal suerte, precisa una explicación urgente desde el punto de vista de las ciencias y no meramente opinativo, como empleando además de los ya conocidos métodos de coerción política, social, económica, policial o jurídica. El militarismo castrocomunista construye consensos de muchedumbres para manipular y privar de libertad a la sociedad cubana. En criminología, muy temprano ya en el siglo XIX, ya se describía a esas muchedumbres como grupos irracionales y criminales, pero si la acción o la reacción puede producirse por espontaneidad en grupos informales, no sucede lo mismo en sociedades cerradas, entiéndase bajo el control totalitario, donde lo espontáneo va de la mano de la propaganda y del discurso oficial. El Partido Comunista de Cuba, PCC, con sus fuerzas militares, policiales, parapoliciales, su sistema jurídico, aunados a un control de ejercicio por los factores de la comunidad, entiéndase el llamado poder popular, los comités de la defensa de la revolución, CDR, la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, y hasta una organización para niños, la Unión de Pioneros de Cuba, cuyo lema es el consabido "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che", empleando todos los medios de comunicación, inoculan en la sociedad cubana y en el mundo de la psicología social y operativa se conceptúa como el falso consenso. El mundo vio cómo fueron los factores de la comunidad, y no fiscales, jueces ni policías, aunque sí con la anuencia de ellos, quienes se presentaron a la puerta de Junior García para advertirle que no le permitirían salir de su casa para ir a las calles de su país, con una rosa blanca en la mano, simbolizando lo que a él le viniera en ganas sin llegar al ultraje, porque se suponía que, viviendo en un mundo civilizado y transcurridos 21 años del siglo XXI, es de cavernícolas pretender moldear el cerebro de las personas como si de arcilla se tratara. Pero no se sorprendan, mis amigos, así con esos moldes funciona el totalitarismo. Quedó demostrado por el fascismo, y así todavía hoy lo aplica el castrocomunismo en Cuba. El individuo en masa dejó de serlo transformándose en sujeto que traspasa su ideal de yo al ideal de líder. Así, el ideal de masa pasa a ser el ideal de líder. Pero cuidado, aunque Junior García fuera, según él, quebrado, un individuo, una sociedad o un grupo en estado de inconsciencia colectiva, un día puede salir del letargo. Los psicólogos sociales llaman sesgo cognitivo o predisposiciones cognitivas a las alteraciones en la mente humana difícil de solucionar, sí, que llevan una distorsión de la realidad por deficiente procesamiento de la información. Aún así, si alguien sobreestima el grado de consenso que sus semejantes tienen con ellos,
incluye disposiciones en tendencias supuestamente conocedoras, pero que en realidad son efectos de falso consenso. En la toma de decisiones de cualquier proceso de dirección, ya sea operativo, administrativo, doméstico o presidencial, el sesgo del falso consenso, lógicamente hablando, lleva a la ilusión del control, que la sobreestimación de la influencia real, creyéndose que se puede controlar o al menos influir en un resultado que, obviamente, está fuera de control. Pese a la arquitectura del consenso castrocomunista, el sesgo del falso consenso está a la vista, lo vemos en los barrios, salvo cuando los factores de la comunidad, ya ningún cubano se presta para agredir a su vecino, y el régimen debe realizar actos de repudio con personas conducidas mediante chantaje político-laboral, esto es, utilizando empleados estatales o trabajadores por cuenta propia, en sí arribistas, que van contra el derecho ajeno con tal de mantener sus negocios públicos o privados. Y esa es la batalla perdida de la dictadura, la ilusión de control. Perfectamente saben que su influencia real es sobreestimada. El régimen conoce que sin el uso de la fuerza puede perder el poder de la noche a la mañana. Esa razón y el precio de quedar en ridículo, como quedó, lo hizo encerrar a Junior García en su casa, aunque luego saliera huyendo. Un hombre libre caminando con una rosa blanca en la mano por las calles de La Habana era un riesgo cierto. El peligro de que millones de cubanos fueran detrás de él por todo el archipiélago y concluyera el comunismo en Cuba. Cierto, Junior García huyó y a fin de cuentas no tenemos claro cómo salió de Cuba. Pero de lo que no hay dudas, y el régimen lo sabe, es que los miles de cubanos que se manifestaron el 11 de julio hoy están multiplicados en sus familias, en sus amigos y en todos los que amamos la libertad y despreciamos a las dictaduras. El 15 de noviembre, aunque no fue una gesta similar en participantes a la del pasado 11 de julio, pasa a ocupar un lugar notable en la historia de este proceso a favor de la libertad del pueblo cubano. El desafío de la oposición al régimen totalitario de Cuba, la reacción de este, instrumentando una intensa y extensa campaña represiva, demuestra que el castrocomunismo no está dispuesto a conceder a sus ciudadanos el más insignificante de sus derechos y a la opinión internacional le sigue importando un bledo. El 15 de noviembre, aunque no fue una gesta similar en participantes a la del pasado 11 de julio histórico, pasa a ocupar un lugar notable en la historia del proceso a favor de la libertad, porque ha sido la protesta cívica de mayor magnitud que ha tenido lugar en Cuba después del establecimiento del totalitarismo. La nomenclatura del castrocomunismo nunca ha estado dispuesta a reconocer los derechos de los otros. La represión ha sido una constante desde los primeros días de enero de 1959, característica que la dictadura siempre está dispuesta a demostrar, aunque aquellos que se empecinan en ver atisbos de cambio en una estructura mafiosa que se reinventa constantemente. La represión, actos de repudio y arrestos se produjeron antes del día 15. Había que incentivar la siembra y la cosecha del miedo, para compensar el que ellos sufren a pesar de contar con un arsenal más que poderoso. Las dictaduras siempre le temen a los oprimidos porque intuyen que el día que estos rompan sus cadenas no hay fuerza que los contenga. Uno de los primeros arrestados fue Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010. Dicho sea, la dictadura siempre ha sentido por los cubanos reconocidos con el galardón de la libertad de conciencia que otorga la Unión Europea, un resentimiento muy particular. La convocatoria para las protestas del 15 de noviembre en Cuba tienen un protagonista, Junior García, un joven intelectual que, como otros muchos, pudo asumir una falsa militancia para poder trepar en los engranajes del poder castrista, tal y como lo hizo el vocero de la tiranía, Humberto López, un sujeto que se dedica a amenazar y golpear mujeres, como lo hizo recientemente contra el activista Yeilis Torres Cruz. López, un esbirro en ascenso en el régimen comunista, intenta con su protagonismo depredador aumentar su poder como ya lo han hecho otras hienas con posiciones similares. Las acciones policiales contra la marcha cívica por el cambio aumentaron el número de detenidos por motivos políticos, así como las desapariciones de activistas, pero también se evidenció que esta protesta cívica contó con el apoyo de opositores de otras generaciones de extendido activismo y de jóvenes, hombres y mujeres que se han incorporado más recientemente a la lucha por la libertad, una evidente muestra de madurez política de la ciudadanía, una seria amenaza para el totalitarismo. Y esta dictadura fracasada.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.